Mucho gusto, mi nombre es Joan Steven Fierro, estudiante del programa de Ingeniería Industrial de la UNAM. Este video es para el componente práctico de física electrónica, donde desarrollaré un rectificador de onda completa y desarrollaré una serie de preguntas. Ya como ustedes ven, acá tenemos el diagrama del rectificador de onda. Ahora tenemos que crearlo en un programa online. Entonces para eso utilizamos el Tinkercad, donde lo vamos a desarrollar. Bueno, acá ya lo tengo pues adelantado para hacer el video más dinámico y un poco más corto. Entonces empecemos con primero nos piden un generador. Entonces acá tenemos nuestro generador. Como ustedes pueden observar, acá tenemos el buscador y tenemos todos los elementos o implementos que necesitamos para poder cumplir con la actividad. Tenemos diodos, entonces acá lo buscamos el diodo normalito. Tenemos 4 diodos, un condensador de 1 microfaradio y una resistencia a 1 kiloohmio. Entonces eso ya lo tenemos acá plasmado. Nuestro generador, nuestros 4 diodos, nuestro condensador y nuestra resistencia ya se encuentran debidamente conectadas según el diagrama. Como ustedes saben, el diodo tiene un lado que es ánodo y otro lado que es cateto. Catodo. Anodo y catodo. Entonces ya teniendo esto claro en el diagrama, nos indican por qué lado tenemos que conectar. Bueno, ya una vez plasmado, como lo tenemos acá, nos piden ciertos parámetros. Entonces, esos parámetros son que nuestra fuente de inyección va a ser de 60 Hz, que es nuestra frecuencia. Nuestra amplitud va a ser de 5 y nuestro desfase lo vamos a dejar en 0. El tipo de función o onda, pues una onda sinusoidal, y le damos enter. Esto lo conectamos ahora. Entonces empezamos con la simulación. Entonces, como ustedes pueden ver, la primera pregunta era conectar nuestro osciloscopio antes de que pasara por los diodos para ver cómo se comportaba la corriente en ese momento. Entonces acá, como observamos en esta imagen, o mejor aún en nuestra gráfica en tiempo real, la onda presenta unos desfases antes de pasar por nuestro rectificador de onda. Bueno, ahora vamos a detener la simulación y ya acá tenemos nuestro condensador. Al inicial venía, o no, según la gráfica, venía de 1 microfaradio, pero pues les voy a mostrar qué pasa cuando viene un solo microfaradio. Y le vamos a conectar el osciloscopio
negativo con negativo y positivo con positivo. Démosle colorcitos. Bueno, entonces ya teniendo nuestro osciloscopio conectado, vamos a iniciar la simulación. Como ustedes pueden ver, nuestro rectificador de onda, como nos lo plasman, no nos está haciendo la función que deseamos, que es de pasar de corriente AC a DC. ¿Por qué? Si tenemos todo conectado. Por este señor, por el condensador, ya que es de 1 microfaradio y por ser de una magnitud tan pequeña no nos permite. Recordemos que él nos está haciendo la función de filtro para que nuestro circuito funcione. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como acá el rectificador de onda, para que nos cumpla la función, entonces lo único que tenemos que hacer es aumentar la capacidad del condensador. La dejamos en 1000. De esta manera, si lo iniciamos, vemos que ya de corriente AC nos va a pasar a DC. Y nuestro rectificador de onda está operando. Bueno. Entonces, las preguntas son las siguientes. La primera era conectar antes de nuestro circuito. Ya lo hicimos, vimos que pues nuestra onda tiene muchas fluctuaciones. La segunda es ya conectar, cambiar la capacidad de nuestro condensador. Vimos que con 1 queda prácticamente lo mismo, y si le agregamos, lo ponemos en 1000, nos va a quedar en la función que deseamos, que es pasar de AC a DC. Bueno, entonces acá está una breve explicación de lo que se hizo y por qué se hizo. Y entonces, ¿qué papel cumple el condensador en el circuito? Entonces, como ya les había mencionado, él es un filtro que nos facilita que el rectificador de onda cumpla con su función. Bueno, ¿qué diferencias existen entre voltaje pico a pico, voltaje pico y voltaje RMS? Bueno, entonces el voltaje pico a pico, como ustedes observan en esta gráfica o en la de nuestro equipo, la onda trae lado positivo, lado negativo, su parte más alta y su parte más baja. Entonces, ¿qué podemos decir? El voltaje pico a pico es la suma de estos dos picos, desde su parte más baja a la más alta o viceversa. Y esto nos va a dar un voltaje de salida. Entonces, como observamos en nuestra gráfica, nuestra parte más alta, nuestra parte más baja nos da un pico de 20 voltios de salida, al igual que en nuestra imagen. Entonces, en pocas palabras, el pico a pico es la medición de la onda desde la parte más alta, que se denomina cresta, hasta su parte más profunda. Seguimos. El voltaje pico. El voltaje pico o voltaje máximo es la altitud que alcanza la onda. Esta se mide por nuestro lado positivo, nuestra parte más alta que llega a la onda. Entonces ya de ahí partimos. Ya nosotros tenemos una tensión
de inyección, y pues como sabemos que nuestra corriente AC tiene sus variaciones, entonces ya sabemos en nuestro plano cartesiano unas medidas para saber, o unos parámetros mejor, para saber hasta dónde nos llega lo máximo del pico. Bueno, el valor RMS es el valor de corriente directa que produce la misma disposición de la potencia que la AC. Para hallarlo usamos la fórmula BRMS es igual a voltaje pico sobre O dividido en raíz de 2. Entonces nos piden que calculemos dos de nuestros voltajes que les acabo de indicar. Entonces el voltaje pico pues lo podemos hallar de dos maneras. Si nosotros tenemos fundamentado nuestra tensión de ingreso, vamos a tener unos parámetros o más o menos un margen. Entonces decimos que nuestra onda sinusoidal es 0 y empezamos con un puntico hasta llegar a 10 o más valores, y igual para la parte negativa. Entonces, como observamos aquí, empezamos. Entonces acá en cada cuadrito sería 5 por 5 de 5, su valor sería 5 mejor, y como tenemos 4, entonces nos daría un total de 20. Entonces, ¿por qué 20? 10 del lado positivo y 10 del lado negativo nos da una señal de salida de 20. Para el caso de pico a pico, para el caso de pico sería solamente la parte más alta hasta donde llega la cresta, que sería 10. Entonces nuestro voltaje máximo o nuestro voltaje pico sería 10. Y para hallar el valor RMS pues sería nuestro voltaje pico sobre raíz de 2. Entonces nuestro voltaje pico en este caso sería 10, que nos da 10 sobre raíz de 2, nos da 7.071, que sería nuestro valor RMS o nuestro valor promedio estándar, donde la onda llegaría a ser de corriente directa. Bueno, espero que este video les sirva. Que tengan todos un excelente día.